Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Bien, Buenas buenas noches, Kira. noches. Mira, Nico, ya te voy alcanzando. Ya me, ya me está creciendo el cabello. Hoy vamos a hacer una indagación. A ver, a ver cómo la vamos a plantear. Últimamente la información está muy revuelta. Últimamente están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Y el humano está entrando en una crisis de miedo, de pánico, de confusión. Se han presentado muchos eventos a partir de este tiempo de celebración de los Halloween, de los Días de Muertos, de lo que cada quien en su país vaya viendo, vaya festejando. Pero por ejemplo, el desfile que se hizo con las entidades en Toulouse, los desfiles de los disfraces cada vez más realistas, esta energía que empezó antes, o sea, como desde el veintitantos de octubre, a sentirse densa y pesada en el mundo, estos accidentes, estas nubes sembradas en África y en Arabia, esta forma de lluvia inmensa en Valencia, estas peleas de las personas, esta agresividad del mundo, estas formas en que los mismos gobiernos están radicalizándose, este portal que aparentemente se abrió en el CERN, o sea, todo lo que está sucediendo al mismo tiempo, los pueblos africanos también con lluvias extremas y con peleas y con muchas cosas. Quiero que observemos la energía de la Tierra, cómo se ve en estos días y qué portales, qué entidades naturales y también artificiales se han abierto, se han programado, por qué todo está tan fácil, ahora tan visual hacia todos. Salió Salma comiéndose un pedazo de carne crudo, salió esta otra niña, Cristina Aguilera, también con escurriéndole sangre, eh, muchas cosas, todos los rituales que se han presentado ahora en todos los conciertos de los artistas, los trajes que utilizan los artistas, los elementos que se están utilizando para confeccionar los trajes y que estos rituales se vean ya como parte normal de nuestra vida. Vamos a observar qué es lo que vemos, qué es lo que están queriéndonos ocultar, porque la gente está muy distraída, está muy peleonera, está muy temerosa y entonces y está obsesionada con cosas que no la llevan a ella misma. Vamos ahí. Voy a contar de 5 a uno. 5, 4, 3, 2, uno. Nico, dime qué ves. No te oigo. Lo primero que percibo, Ira, son píxeles, Ajá. como elementos de una enorme y gran pantalla, Ujú. pero estos están como moviéndose, como estructurándose. Puedo sentir como parte de un sistema general que conecta a situaciones de mi vida. Ujú. Pueden verse reflejados como en estos distintos píxeles y en mi cuerpo hay una sensación que se encuentra como por debajo de mis hombros y mis brazos, como de vibración, em, cuando los observo. Ok.
Ok, vamos a deslindarnos de la emoción y quiero que observes esta vibración que se siente debajo de los brazos y de los hombros, que es en esta pantalla que se proyecta lo que va afectando al cuerpo de nosotros en este movimiento donde se empiezan como lo que tú dices a, a reunificar, o sea, como a reacomodar en esta pantalla. Margarita. Bueno, se ven muchas sensaciones que están en este momento moviéndose alrededor de la Tierra. Hay una sensación visual que es ver al planeta en como en mucha oscuridad, como una oscuridad que está muy relacionada con la visión de los humanos en relación con la Tierra. Entonces no se ve claro, no se ve nítido en este momento lo que está pasando. Hay algo que está sucediendo en los sueños, como parálisis de sueño, pero es en general en el planeta y va creando como unas distorsiones de la realidad, como movimientos energéticos dentro del cuerpo de confusión y todo eso es como una forma de estar como interfiriendo los sueños y veo también cómo la forma en que el planeta se mueve o gira es una forma muy desordenada porque veo al planeta, haz de cuenta, en un eje central, pero veo como si el planeta fuera un disco grande, o sea, es como si pudiéramos ver la Tierra desde una perspectiva superior y como si el planeta en forma de disco estuviera subiendo, estuviera bajando en forma invertida y esto va creando como este tipo de tensión, porque en general los cuerpos de todos los habitantes del planeta se sienten muy tensos y hay como una sensación como si también se sintiera mucha desilusión, como si se sintieran las personas entre deprimidas y ansiosas. Ok, quiero que observes en los sueños qué es lo que están o qué es lo que está llegando a los sueños, qué es lo que se está programando. ¿Son sueños de miedo, son sueños de angustia o son sueños que no sabes cómo interpretar? ¿Qué es esos sueños que están llegando o presentándose en cada uno de nosotros los seres humanos? Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí, sí, sí. Esa sensación, Ira, que se percibe, esa vibración, es como una lectura a mi estructura. Es como si automáticamente a la hora de estar conectados como en un sistema global y colectivo, estamos siempre también ingiriendo información. Ujú. Una cosa que veo que tiene relevancia es el propio desarrollo de nuestros cuerpos físicos. Digamos que están evolucionando, aunque no los veamos en aparente obviedad, pero por ejemplo todos los días personas que ya están vivas y que van naciendo empiezan a tener tendencias evolutivas de mente o de conciencia o de cerebro, por decirlo de alguna manera, y su expansión mental crece. Esto automáticamente hace que el mismo sistema entre en estados de actualización. Entonces es como todo esto que tú mencionas, Ira, de lo que está pasando tiene que ver que el sistema está intentando adaptarse a la evolución de mente que está teniendo el humano y por lo tanto está mandando como más frecuencias disruptivas, incluso para él mismo, como si la inteligencia esta que maneja todo el pensamiento, no, hay veces que se atrasa ante el movimiento de la mente humana. A ver, pero todo esto que está pasando, por ejemplo, todas las cuestiones de clima y de todo esto que está sucediendo, que aparentemente no es algo natural, aparentemente, que se está moviendo, es parte de este mecanismo, de esta aparente evolución o de este cambio de pensamiento del humano. Ahora, ¿qué cambio está teniendo el pensamiento humano para que vaya generando este tipo de destrozos en contra de la misma humanidad? Margarita.
Bueno, lo que veo yo es que parte de estas parálisis de sueño está muy conectada con la alimentación. Ujú. Esta alimentación que ya trae como estas nanopartículas, estas partículas que van cambiando y que se van adhiriendo al cuerpo y van cambiando la composición energética. Las personas pueden volverse en ciertos momentos extremadamente como irascibles, nerviosas, ansiosas, y puede haber como toda esta mezcla emocional que trae como consecuencia que las personas no descansen cuando están durmiendo. Hace cuenta es como si ellas estuvieran como en un estado como de semivigilia. Y este estado de semivigilia, a través de estas formas, de estos pequeños nanos como transmisores que trae la comida, va creando un campo, un nuevo campo de energía. Hace cuentas, yo veo cómo van saliendo rayos de la cabeza como en forma de sol, y estos rayos van girando, van moviéndose y van cambiando energéticamente a las personas, como las personas se sintieran como si estuvieran en un cortocircuito. Entonces hay una desadaptación en este momento de lo que la persona es, lo que la persona siente como energía, y cómo siente la vibración en su cuerpo, y cómo esto la lleva a estos estados como de excitación nocturna. Y en la medida que esto se va haciendo y se va trabajando a nivel colectivo, haz de cuentas como si las personas les queda mucho más fácil conectarse con portales, porque hay muchos portales que están abiertos en este momento en el planeta. Y Bueno, Margarita. Ok, Margarita, entonces me hablabas de la parálisis de sueño con la alimentación. Sígueme diciendo. sí, sí, Ujú. es una parálisis colectiva que está relacionada y conectada con la forma que estamos alimentando y con las partículas que trae la alimentación, que va agrupándose en diferentes partes del cuerpo, pero veo cómo se agrupan en toda la parte como la corteza cerebral, y va creando una distorsión en el campo energético de las personas. Esta energía, como se va manifestando, es aquí en un contorno aquí en la cabeza, y va saliendo como en forma de rayos. Entonces, eso hace que las personas internamente se sientan tensas, se sientan depresivas, sientan muchas emociones y muchos conflictos energéticos. Y lo que hace todos estos depósitos, de la forma en que nos estamos alimentando, van acumulándose en todos los contornos o en todos nuestros campos energéticos. Entonces va creando como como si hubieran unos vínculos, unas mallas. Pero lo que hace también esta distorsión es que los humanos se conecten a diversos portales que veo que están dispuestos en la Tierra. Para darse cuenta, es como si todo estuviera colapsando, todo estuviera en caos, todo se siente como en llamas, todo se siente como si el planeta estuviera él mismo naufragando dentro de él. Entonces se ven muchas más inundaciones de las que, digamos, estamos viendo en este momento. Se ven como proyecciones de inundaciones en muchos puntos del planeta Tierra. A ver, en estos portales que están abiertos y que cada uno aparentemente se va conectando con alguno, quiero que observes si son portales de salida, portales de entrada, si son naturales o son artificiales, y con cuáles son los que estamos alimentando nosotros como esta especie humana, y con qué nos estamos relacionando de forma inconsciente y no nos damos cuenta para alimentar pues este tipo de angustia y de depresión que estamos viviendo. Nico, no te oigo. ¿Me escuchas? Ahora sí ya. Mira, sí, yo observo que hay una conexión bastante amplia entre los acontecimientos que están sucediendo alrededor del planeta y esta configuración de esta como masa, Ira, porque haz de cuenta que es como una masa de píxeles Ajá. que está conectada de alguna forma a todos y se conecta con todos, Ira, porque en algún punto muy pequeño o muy grande, es irrelevante el esquema, estamos enchufados a algún tipo de creencia o algún tipo de propósito mayor. Ujú.
Entonces, pero haz de cuenta que esa conexión que yo observo de esto con lo otro, Ira, es como si llegáramos a un punto en el que se divide a través de un diamante dos cosas y cada lado que queda refleja una proyección de 1000 diamantes. Entonces son como enormes canales de información, Ira, que están como destruyéndose y construyéndose. Y yo lo que observo, Ira, son como movimientos. Por ejemplo, Ira, observo que hay mucho desastre natural o que se presencian cosas así como muy desastrosas porque el mismo sistema crea las configuraciones para destruir humanidades, como si se saturara, como si a la hora en la que intenta leernos en cantidad, decide desenchufar o destruir una porción bastante grande para poder como refrescar sus mismos procesos. Entonces es como a través de la misma manipulación que tiene de energías o de componentes tecnológicos que realizan este tipo de cosas. A ver, entonces, vamos a decir, esta nueva programación o este nuevo reseteo quiere que algunos humanos que ellos juzgan, no sé cuál es el parámetro para juzgar, es lo que te quiero preguntar, para que a través de estos desastres naturales lleguen a la destrucción, porque llama mi atención cómo, por ejemplo, o sea, no me gusta la política, no estoy hablando de política, pero llama la atención cómo en 4 días el gobierno español no aceptó ninguna ayuda y es como si en el fondo quisiera él mismo ir en contra de su propio pueblo. Esto es algo antinatural, se podría decir, o sea, no critico un gobierno, sino que estamos viendo energéticamente estas situaciones, en esta forma en que actuamos a veces nosotros mismos de una forma antinatural. ¿Cuáles son los raseros que tiene esta energía para desechar algunos y mantener a otros? Margarita. Bueno, yo veo que son muchos portales. Ujú, Hay portales naturales, digamos, la Tierra tiene sus portales naturales, ujú, pero lo que hacen es que estos portales, a ser naturales, cuando el hombre manipula esos portales, lo que hacen es de alguna manera distorsionarlos energéticamente, y esto lo que va creando como un caos y va creando estos portales. Haz de cuenta, es como si los portales se deformaran ujú. energéticamente y crean una capa alrededor del planeta. Entonces son muchos los portales que están unos encima de otros, y esto hace que de alguna manera la misma energía del planeta se sienta sobresaturada y busque caminos, busque corredores energéticos para poder liberarse de esta saturación energética. Pasa también que el humano está conectado a estos portales, porque el humano en sí, al tener, digamos, ciertas aperturas energéticas, hacen como si de alguna manera el humano en su parte subconsciente quisiera resguardarse, como una especie de, como meterse dentro de la tierra y cubrirse, y de alguna manera pasar como todo este reseteo. Es muy particular ver, porque se ve una parte de la energía del humano como en madrigueras, como si ellos de alguna manera estuvieran resguardándose energéticamente a través de unos portales que tienen estos, van tomando como un orden y van tomando como una forma colmena, y esto hace que de alguna manera, cuando termine todo este caos, que de alguna manera está como en proceso y está en plena manifestación, hacen que después, cuando pase todo esto, empiece como a resurgir un humano con unas características diferentes al humano que estamos viendo hoy en día. A ver, el humano entonces está resguardándose energéticamente. ¿Mm? ¿De qué nos estamos resguardando? ¿Qué forma sentimos que podemos ser, no sé, depredados energéticamente, que nos resguardamos? ¿Y qué es esta forma energética con la que estamos conviviendo en esta deformación que está teniendo todo el entorno de la Tierra? Porque observo, se ha publicado los desfiles ahora de Días de Muertos y de todo, con imágenes de entidades, de energías
que no era común antes que estuvieran tan en contacto con la relación energética del humano. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que se está ocultando detrás de todos estos eventos que quizá no estamos viendo por estar distraídos? Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí, sí. Ira, lo que yo aquí observo está relacionado justo con lo que tocas en el tema de tu pregunta. Es como si a partir de ciertas bifurcaciones de todo lo que tiene que ver con los desastres naturales, Ujú. se van seleccionando puntos específicos del planeta en que convergen como ciertas energías. Una principal es esa que te mencioné hace rato, que tiene que ver con la energía mental. Ujú. El proceso mental de ciertas poblaciones o ciertos grupos sociales evoca a que el sistema a la hora de moverse o de adaptarse detecte grupos, por ejemplo, una así tal cual irá, que son peligro para el mismo sistema. Ujú. ¿En qué sentido peligro? Porque las transformaciones mentales que se están aconteciendo están llevando a esas poblaciones a llevar un desarrollo de conciencia. Y es que irá, así como hay grupos que mueren o que se destruyen, también en ese mismo nivel grupal es que empiezan a despertar distintos humanos, y hablo de despertar bajo esta tela en la que hacen conciencia de su realidad personal y su energía. Entonces ya hay grupos, sociedades, y eso hace que se converjan mentalidades. Otra que tiene que ver, Ira, con los procesos energéticos de los espacios. Ujú. Observo que la energía de la Tierra como planeta está bastante disonante de la misma manera y está moviéndose mucho, como si fuera una pelota que está rebotando demasiado. Y cuando coincide estar bajo a estos espacios en donde los procesos mentales se están desarrollando, inicia una convergencia magnética que hace que estas tecnologías que maneja el sistema o estas formas de producir energía sean adaptables, conecten y produzcan este tipo de caos. Aquí hay una cosa que no sé si tenga mucho que ver, pero se acaba de decir, o se acaba de pedir a esta institución que es el Vaticano que se reactiven las actividades de los templarios. Los templarios em, eran seres, personas, grupos, vamos a decir, armados en aquella época, que defendían ciertos rituales y ciertas formas que surgieron con los libros de Salomón. Salomón es un gran brujo y ahora se la orden templaria parece que va a volver a tomar forma en esta nueva actualidad, cuando los templarios son los que manejan la economía del mundo. En Londres hay una calle, la calle de la Rosa, que es donde se maneja toda la economía del mundo, y los templarios son los que están a cargo de mover los dineros y la forma en que se va moviendo y se van entregando estas riquezas. Observa qué es lo que está sucediendo con todo esto también, que el dinero o la economía va representando en este movimiento, pues, de seguridad, de economía, de certeza del humano. Margarita. Bueno, yo lo que veo es que como el humano tiene unas diversas formas de manifestarse, Uh-huh, lo que veo es que todos estos que se resguardan, haz de cuenta, son como niveles de conciencia. Las uh-huh, personas que de alguna manera en los grados de conciencia van resguardándose energéticamente porque
hay un gran bombardeo en todos los sentidos, en todos. Haz de cuenta, es como si la energía del planeta, toda la información que en este momento está entrecruzada, entonces toda esta energía va llegando al campo energético y va creando este tipo de distorsión. Entonces hay una parte del humano que se resguarda de todo esto, pero hay una parte que es la que está, digamos, física y está muy, muy presente, digamos, en todo lo que está pasando. Entonces, por eso es que se están viendo como diferentes capas en el planeta Tierra, diferentes estructuras que de alguna manera están rodeando como si fueran energías circulares como en forma de satélite. Entonces, en la medida que esta energía va siendo envolvente, de alguna manera, todo es con el propósito de llevar como a los humanos a un punto como de caos, como a un punto de un inicio, y ese inicio está muy conectado con esta espiral. Una vez el humano entre como a estos espacios de inicio, de reseteo, pues vuelve otra vez como a vivir como estas experiencias que van siendo cíclicas y que de alguna manera han ido alimentando como toda esta estructura y toda esta malla del planeta Tierra. Y entonces por eso es que se ven tú puedes ver diferentes capas, diferentes energías y como diferentes cúpulas que están de alguna manera envuelven a la Tierra, y es como si todo esto, los humanos a través de toda esta manipulación estuviéramos apretando al planeta, lo estuviéramos llevando como a un punto como exprimirlo para que él empiece a manifestar este caos, y este caos se va volviendo cíclico porque toda esta información va quedando grabada en las memorias del campo mental de los humanos. Entonces, es como este bombardeo de información nos va haciendo que nosotros mismos nos comprimamos energéticamente hasta que lleguemos a la implosión energética. Sí, sí, en algunos, en otros no, porque en otros, de alguna manera, toda esta cantidad de información, todo este bombardeo, lo que hace de alguna manera es como crear como una forma de blindaje energético. Entonces, para los humanos, no todos la forma de la manifestación de todo lo que está pasando en el planeta lo están recibiendo de la misma manera. Hay personas que son más susceptibles, hay personas que están mucho más sumergidas en este caos, pero hay personas que se están desprendiendo de esta energía porque ya la energía no vibra con ellos. Por eso es que se están viendo tantos movimientos energéticos y como tantas energías como dispares, como que ya, como hay energías que no están siendo compatibles con otras, como si realmente estuviera habiendo una gran división energética en este momento en el planeta. Y entonces, en esta gran división energética que se está manifestando hoy día en el planeta, en los territorios, entre los mismos humanos, entre las mismas familias, quiero que observes qué es lo que esta discordia que se está sembrando, que se está manifestando a través de los sueños y de la convivencia, están ocultando, que nos mantiene en un estado de distracción increíble. Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Definitivamente desarrolla profundidades y concretudes humanas, Ira. Haz de cuenta que a la par en que de alguna forma el equilibrio se está sustentando, también están determinándose creencias avanzadas o manifestaciones de cosas preexistentes que empiezan a volver a resurgir. Supongo que ahí es donde conecto con la energía que mencionabas tú de los templarios, Ajá. porque aparecen esas y otras, Ira, A como de esencias del pasado que tienen que ver con acciones, movimientos, grupos que tenían una forma exclusiva del control o el dominio público, que observo que vuelven como a reactivarse, Ira. No solo de parte de la religión específica católica aparece esta parte de los templarios, pero en otras zonas del mundo, Ira, donde las Ajá. creencias no son relacionadas, pero que también tienen fuertes creencias, Ujú. se empiezan a activar ritos o perspectivas energéticas que están relacionadas con los pasados de esos lugares. Es como si se intentara hacer un reauge de ciertas energías o de ciertas entidades o de ciertas características para poder desarrollar al nuevo humano o determinar cuáles serían sus finalidades a partir de estos miedos de la antigüedad. Ok, entonces
es como ir a la misma historia de la esencia humana para activar estos miedos antiguos aparentemente superados, y cuando active el humano estos miedos a estas energías, a estas entidades, a estas formas, para muchos desconocidas, porque muchas ni siquiera tienen la idea de que esas entidades formaron parte de un pasado. ¿Qué pasa con esa energía? ¿Para qué quieren activar esa energía? ¿Hacia dónde va todo eso? Margarita. Bueno, yo lo que estoy viendo en este momento son almas de entrada y almas que ya están saliendo del planeta, almas que ya han vivido un recorrido y que ya han vivido un proceso y que de alguna manera se sienten como si estuvieran siendo expulsadas, porque ya, como te decía, la energía, la vibración ya no corresponde. Entonces, digamos, todo este momento de caos que hay como encontrones, en discernimientos, que no hay de alguna manera como un lenguaje que sea, digamos, como claro, es como si las personas estuvieran hablando en muchas lenguas, hay mucha distorsión y esto es parte también de toda esta manifestación de energía que de alguna manera para unos se está aclarando, pero para otros se está llegando en caos. Por eso es que se ve que la división en este momento en el planeta está tan marcada. Entonces pasa que todos estos caos y las personas que de alguna manera son parte de este caos, personas que han muerto, digamos, en todas estas tragedias, van quedando como envueltas como en estos bucles y estos bucles hacen que de alguna manera la energía del planeta se sostenga porque en este momento la energía del planeta está en esta forma, como en forma de cono. Entonces, de alguna manera hace que todo lo que las personas están viendo, como hay tanto estrés, Ujú. la visión se va distorsionando. Haz de cuenta, es como si las personas están viendo, pero como si estuvieran viendo en este momento otras realidades. Lo que veo es como si todo se estuvieran abriendo muchos canales de muchas realidades en formas simultáneas y esto va trayendo confusión. Pero todo esto que se está mostrando son como formas holográficas, como formas de alucinaciones que de alguna manera, en la medida que el humano se va sintiendo como ligado a ellas, pues esto va, es como si ellas mismas, ¡pum!, van quedando impresas y se van volviendo en futuras realidades. Entonces, esto puede crear realmente un gran caos colectivo porque de alguna manera estos son programaciones que vienen desde una forma y de alguna manera al quedar ya incrustadas como improntas, se van volviendo realidades. Entonces, son las formas en que ellos y toda esta energía colectiva que está, digamos, dominando el planeta, hacen que los mismos humanos vamos volviendo realidad situaciones que son creadas por ellos. A ver, fíjate, esto es muy interesante porque dice, se van creando futuras realidades. Y en esta forma en que están mostrando los mismos artistas esta forma de rituales a lo largo de sus conciertos, ya tenemos 2, 3 años presenciando rituales cada vez mucho más comunes en esta forma, donde hay fuego, donde hay niños, donde hay unos vestidos horribles, donde hay todo este tipo de cosas. Ahora esta señora que está casada con este señor dueño de Gucci, de Balenciaga y de todo esto, comiendo carne cruda, otros haciendo... ¿Por qué lo muestran tanto? Y la gente, cuando les están mostrando todo esto, aún así no lo cree. ¿Qué es lo que ellos van creando en esas futuras realidades de pensamiento de los humanos que los ven y los dejan pasar y no entienden lo que están haciendo ellos al observar, al ver y al no entender esto que ellos se les está haciendo ya hasta cierto punto como normal o como un juego? Ah, es Halloween, es parte del show. ¿Qué está pasando ahí, Nico? ¿Me escuchas, Ira? Sí, sí. Ira, principalmente, y está claro y establecido, que una de las energías que más desean manifestar es el miedo. Ujú, Pero también, justo lo que platicabas, el estado de confusión. Y es que el estado de confusión, más allá de no entender, ujú. tiene también que ver, Ira, con la limitación de las capacidades para comprender y sobre todo ataca bastante los sistemas sensoriales de los cuerpos, Ira. Es como si estuviéramos confundidos en sistemas de comunicación sensorial, por lo tanto,
la humanidad pierde como de alguna forma como estas habilidades para gestionarse o para como compararse o equilibrarse, a partir de que confía y confía, pero al mismo tiempo la información que le aparece le causa las confusiones. Mm. Y luego aparece otra energía que está relacionada con la muerte, aunque no necesariamente en un estado tan fatal, pero sí como en un restablecimiento y un cambio constante, y sobre todo como muertes de este tipo, así como mundiales, como pandemias, como ese tipo de cosas, se manifiesta también, Ira. Ok. Entonces, en esta sensación de miedo y este estado de confusión nos llevan. Es que el miedo puede ser una pandemia, porque tiene miedo y se transmite y se transmite y se transmite. Entonces, el miedo mismo, en sí mismo, puede ser una pandemia para los humanos. Entonces, ¿qué tipo de, vamos a decir, de consecuencias de cualquier tipo de ver la muerte de diferentes dimensiones? Porque fíjate que independientemente de todo, pareciera que no tenemos miedo a la muerte porque jugamos a través de ella y hablamos y bromeamos con ella, pero a la hora que la sentimos o la vemos cerca, es devastador para el propio ser humano, la forma en cómo no sabemos nosotros entender esta energía, pero una cosa es la energía de la muerte natural y otra cosa es la energía de la muerte, como decía Margarita en este caso de, de Valencia, en desgracia, con manipulación y con ese tipo de cosas. ¿Cuál es la diferencia y por qué? ¿Qué es lo que nos conecta con uno o con otro? Margarita. Bueno, yo veo que todo este bombardeo de todas estas imágenes que están tan a la vista y que son imágenes tan crudas, lo que hacen es entran y van penetrando a una memoria muy antigua que tiene el humano y lo hace cada vez sentirse más pequeño, más pequeño. Y el objetivo es que en la medida que el humano se siente más pequeño, se va sintiendo más vulnerable y entre más vulnerable, él se va sintiendo fracturado energéticamente. Entonces, toda esta información empieza a entrar acá. Hace cuenta, es como si esto, cada vez que se ven todo este tipo de informaciones, hay una apertura, es como si esto empezara a dilatarse y entra toda esta información como depósitos de energía y de alguna manera lo que hacen es despertar mucha información que está guardada o ha estado guardada, digamos, por mucho tiempo, muchas de estas memorias como de muertes, como de estas situaciones que pueden traer mucho terror y mucho temor, que están guardadas en el humano y que muchas veces el humano le cuesta mucho trabajo, las tiene, pero no las tiene reconocidas. Mm, Entonces lo que hace es que esta energía va siendo una energía que va siendo invasiva, 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 y lo que va trayendo como consecuencia no solamente que la persona se vea pequeña, se vea vulnerable, se siente indefensa, sino que muchas veces ella quiera salir de este cuerpo porque lo siente como una interferencia, porque siente que no sabe ni cómo manejar toda esta cantidad de memorias que de alguna manera al sentirse como cuando se van despertando este tipo de memorias es como volver otra vez a vivir como situaciones del pasado que de alguna manera no son tan agradables porque lo estamos sintiendo en este momento. Entonces, esto lo que va llevando es como a un colapso de la humanidad, como una especie de caos donde de alguna manera el humano empieza a pelear con él mismo y empieza a rechazarse él mismo y esto lo puede llevar a situaciones de suicidio o a situaciones de separación o problemas de identidad. Entonces, esto puede ser a nivel individual como respuesta, pero en la medida que haya un caos, pues este caos se va volviendo colectivo y esto hace que de alguna manera el planeta se sienta o se perciba como un espacio invivible, en- como un hábitat invivible. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo en estos sueños que aparentemente llegan a muchos con Mm. pesadillas o con este tipo de cosas, es para ir en contra de la misma condición humana,
donde es como poner al humano en contra del ser humano y generar esta minimización de él mismo. Quiero que me digas, entra por esta mente, por los sueños, y dime qué órganos son los más afectados en los seres humanos cuando esta energía se instala en esta forma de vida. Nico. ¿Me escuchas? ¿Sí? Mira, empecé a observar distintas como conexiones, como Ajá. puentes que se fueron abriendo Ujú. dentro de las mismas formas en que ibas como entretejiendo la pregunta. Ajá. Es como si a partir de las relaciones que hay entre estas formas de confusión, que se van como desfragmentando las estrategias, y a partir de las estrategias ir ahí donde me perdí un poco, porque haz de cuenta como que se empezaron a presentar realidades que son tan diversas por la cantidad de humanidades que existen y que habitamos en este momento, o sea, Ujú. la misma humanidad, pero en su colectivo, que lo que se dio ira fue que se manifiesta como un núcleo, como de esta masa, para mostrar ira cómo es que se procesan esas como complicaciones humanas. Y es que se mueven exactamente que nuestro cuerpo. Ujú. Haz de cuenta como si el sistema hubiera copiado el sistema inmunológico humano Ujú. y lo hubiera transformado para ser un agente de creación de realidades a partir de los pequeños activos de diagnóstico de manifestaciones que tenemos nosotros, de lo que es bien clave, irá de duda, porque es como si es Ah. a través de la duda que el humano conecta o regala estos inicios de conexión, porque haz de cuenta que es lo que te decía, como si todos formáramos parte al final de esperar una respuesta a algo mayor, Ujú. y eso automáticamente otorga la conciencia a algo mayor a comenzar a crear. Fíjate que es muy interesante porque entonces la duda debilita nuestro sistema inmunológico y la duda nos puede llevar a dos vertientes, a la culpa o a la deuda. Entonces, en esta parte de la culpa que debilita nuestro sistema inmunológico, es como debilitamos las co-creaciones y las creaciones que están existentes en este momento, porque no sabemos ni qué queremos ni a dónde vamos en toda esta confusión que hemos venido viendo. Entonces, quiero que observes en esta forma de crear a través de la duda, de la culpa y de la deuda, qué es lo que se está moviendo en el mundo energéticamente y nosotros qué estamos moviendo. Y ahora en estas fechas que son impuestas o implantadas por las mismas realidades que nosotros vivimos, como el Día de Muertos, como el Halloween y como todo esto, qué fuerza energética le vamos imponiendo nosotros mismos al ver ahora estas celebraciones que ahora se convierten en estas formas como de entrega energética, donde también está inmiscuido el alcohol, la comida, el sexo, todo lo que representa esta forma de exceso. Margarita. Bueno, yo lo primero que veo que se empieza a afectar, porque todo es parte de una totalidad, Ajá. es el campo energético de las personas se empieza a ver distorsionado. Y esto pasa porque estos sueños que son, digamos, lúcidos, o estos sueños que se sienten vividos, están muy conectados con los miedos y con situaciones que aparentemente han quedado inconclusas, como a medio sanar, como a medio vivir. Entonces, esto va trayendo como una forma de frustración en el humano, como si él se sintiera que de alguna manera, como si nada vale la pena, como si todo esto, como si la vida de alguna manera no tuviera como un sentido y para unos un propósito. Entonces, en la medida que este bombardeo va llegando en estos sueños, pues esto va afectando toda la composición energética del campo. El campo se siente distorsionado, haz de cuenta, es como si la energía estuviera saliendo en diferentes direcciones y esto empieza a traer problemas. Veo que toda la parte de la estructura cerebral es bien afectada
porque como el cuerpo de alguna manera va guardando memorias en general, pero hay partes, digamos, como toda la parte de la estructura de la pineal que guardan, como Ujú. por partecitas, tienen como, cada uno tiene un funcionamiento que de alguna manera se va reflejando después en el cuerpo, como en estas formas. Lo que pasa va de alguna manera, es como si el cuerpo está vinculado en el mismo energéticamente. Entonces todo se va afectando y en la medida que toda esta parte de recuerdos pues va trayendo desequilibrios en la parte emocional y esto afecta inmediatamente a toda la parte del sistema nervioso porque el sistema nervioso se siente demasiado tenso, como si haz de cuenta fuera de caucho, como si de alguna manera no fuera flexible. Entonces las personas por eso se vuelven intolerables con ellas mismas y dependiendo, vuelvo y digo, dependiendo cada humano puede afectar la parte del corazón, puede afectar en la parte circulatoria, puede afectar las partes que ya el humano trae débiles y de alguna manera pues esto hace que empiece a haber como una decadencia en la raza, es como si la raza de alguna manera se volviera una raza débil y es muy particular porque verla energéticamente es como si el humano volviera a caminar como en cuatro patas, pero esa es la forma en que el humano se va sintiendo y va manifestando la debilidad que va sintiendo internamente en él. Nico, ¿Me escuchas, Ira? sí. Es como si en esta misma velocidad de adaptación, Ira, intenta llegar a una aceleración concluyente, porque es exagerada la velocidad con la que se manifiesta. Pero al mismo tiempo, Ira, también puede observar la facilidad con la que nosotros derrochamos la información. Y es como si también fuéramos estos como culminantes, Ira. Porque haz de cuenta, la ira forma parte de la duda forma parte de un componente que se relaciona, Ira, con nuestras certezas personales. Ujú. Porque a la hora en que la certeza física y la certeza mental es en una conjunción, por lo general el sistema emocional que vendría siendo el afectador a las enfermedades está regulado, está consciente y trabaja con objetividad. Sin embargo, de la misma manera es hacia con ese sistema, Ira, porque haz de cuenta que es nuestro sistema emocional, ahí supongo que ahí entra la pregunta, Ujú. lo que abre o lo que complementa todo lo demás, Ira, porque haz de cuenta, podríamos tener duda, pero en estas dudas, bajo sistemas depresivos o energías que sostienen al humano con la cabeza cabizbaja, con luto y todo eso, terminan por hacer la combinación perfecta para que se construya la triada que es el control del físico, el control de la mente y el control de lo emocional, Ira. Y es cuando nos volvemos de alguna forma vulnerables al sistema o vulnerables a lo que hay en el exterior. Entonces quiero que observen los dos la forma en cómo ahora está esta energía, em, independientemente de afectándonos a nosotros como seres humanos, afectando el mismo ambiente y qué es lo que en el fondo, porque también en esta forma de distraernos, en esta forma de tomar tanto trabajo en distraernos, es porque hay algo que nos puede llevar a la solución de esto, pero que no quieren que lo veamos. Quiero que observen qué puede ser primero en el humano y después en la misma tierra. Margarita. Bueno, yo lo que veo es que en la medida que el humano va saliendo de esos distractores, va saliendo de sus memorias, de todos los recuerdos que pueden ser implantados, que pueden ser, digamos, vividos en forma natural, pero el hecho de salir de ellos y de salir como de esa forma, como un túnel donde hay mucha información, donde tú puedes ver como una especie de biblioteca que de alguna manera manipula tu forma energética y manipula, de alguna manera direcciona lo que puede llamarse como el destino. En la medida que eso se rompe, pues haz de cuentas como si el humano de alguna manera quedara limpio, la sensación es muy diferente porque es una sensación de libertad. El hecho de tenerlo oprimido en esas memorias hace que el humano se sienta así, deprimido, vulnerable, pero en la medida que él va tomando otros grados de conciencia, se va desidentificando de esas memorias y empieza a reencontrarse a él mismo.
Entonces empieza a encontrar la verdadera libertad. Exactamente. Nico, no, ¿Me escuchas? ahora sí. Yo lo que aquí observo, Ira, en el humano primordialmente observo esta característica como diferente a lo que observa Margarita, pero complemento, supongo, Ujú. de cómo tanto energética como físicamente se atraviesa el sistema de enfermedad. Ajá, En la fisicalidad, Ira, tiene que ver con las características del cuerpo y cómo se saturan ante los nuevos ambientes. ujú, Y en lo energético, tiene que ver con esta relación de mente, emoción y cuerpo. Y ujú, hacia el colectivo, Ira, hay una percepción muy similar, porque haz de cuenta que las sociedades humanas ya empiezan a ser intolerantes en grupo, ajá, como desgastadas en grupo, deprimidas en grupo, y de esa misma forma se aprovecha, porque haz de cuenta así como un ser puede contagiar de energía positiva, también, por decirlo de alguna manera, ujú, entre nosotros estamos constantemente retroalimentando esta parte densa y es así como nos afectamos en una correlación. ujú. En esa forma de ir viendo cómo nos relacionamos a través de experiencias de dolor, fíjate cómo volvemos otra vez al pasado, a la experiencia de dolor, a la experiencia de la esclavitud, porque ahora quizá no es la esclavitud como tal, pero sí es la esclavitud de pensamiento, esclavitud de acción, esta sensación de no movimiento. Quiero que observes en esta parte qué es lo que el sistema va generando en nosotros para este nuevo reinicio, como decían ustedes hace rato, qué es lo que en este nuevo reinicio se está buscando hacia la misma humanidad, qué es lo que nos están ocultando de nosotros mismos y de nuestra propia forma de comunicación y de interacción con lo que existe fuera, ya sea otros humanos, ya sea otros seres, ya sean otras culturas, ya sean otras formas energéticas. Margarita. Bueno, yo veo que es algo muy claro y algo muy simple que es la salida. Esta sensación de sentir que estamos atrapados y que estamos metidos en corredores energéticos y que de alguna manera nos van llevando como a un mismo punto y como un no retorno. Lo que veo es que en el momento que todo esto se desvanece, la sensación energética es que nada de esto es una realidad, que todo lo que realmente percibimos es parte de un colectivo y parte de una forma de querer reforzar todos estos miedos, y la sensación es que sí hay una salida, o sea, está enfrente nuestro, pero por estar tan confundidos, por estar tan distraídos, de alguna manera nosotros vamos creando estas redes. Nico. Yo observo, Ira, que es el mismo sistema de alguna forma en que lo hace, pero está padeciendo de la misma transfusión de la energía humana. O sea, el sistema al final termina por manifestar lo mismo que nosotros. Se confunde a sí mismo, no se respalda a sí mismo, está en constante retroalimentación de lo negativo en sí mismo, y por eso es como un reflejo muy perfecto de nuestra humanidad, Ira, porque aun si nosotros desearlo, somos capaces de corromper los sistemas Ujú. porque intentan imitarnos. Esto es interesante. Entonces, esta parte de intentar limitarnos nos lleva a la propia limitación. Y en esta forma de limitarnos somos capaces de ir en contra de nosotros mismos por no entender qué queremos, qué somos y hacia dónde vamos. Sí, porque ni siquiera en lo que creemos que debería proveer una respuesta Ujú. tiene una claridad. Muy bien. Entonces, ustedes comentaron que seguían viendo muchos desastres naturales por esta forma en cómo estos portales están sobrepuestos, se abren, se ponen, se cierran, y entonces estos desastres naturales los ven
en esto que queda del año 2024, no sé, 24, sí, ¿verdad? En esto que queda del 2024 y en esto que viene del 2025, o ven que esto ya pues ya está llegando al final de esta forma de transformación energética, Margarita. Bueno, yo veo que van a seguir porque yo veo que la Tierra sigue en un movimiento de pulsación. Ujú. Entonces, veo que todo esto pues va a estar presente por un tiempo. Ok. Y va a ser en todos los Planeta. continentes. Ok. Sí, se siente la Tierra como dividida, como fragmentada en cuatro partes, Ujú. pero todos estos movimientos sí se sienten como en diferentes puntos del planeta Tierra. Ok. Nico. Sí, también observo algo muy similar, incluso yo puedo percibir que diríamos que estamos en el inicio de todo eso. Ok. En esta parte de estar en el inicio de todo esto, también viene la cuestión política, que aunque nosotros no vemos esta forma política, observamos cómo empezamos a ver, por ejemplo, devaluaciones de monedas, quiebras de bancos, peleas en las formas en que los gobiernos llevan o manejan ciertas situaciones. ¿Ven que esto mejora, empeora o cómo lo pueden percibir? Margarita. Yo lo veo que todo está invertido, todo está patas arriba, todo se siente al estar invertido como si entrara en una gran grieta energética y va a haber mucho más caos porque todo se siente muy desordenado y la energía alrededor de todo esto se siente muy conflictiva. Nico. Sí, era reflejo de como de nuestro propio caos interno. Esta situación que se representa como un inicio también habla de mucha bifurcación entre las relaciones humanas. O sea, sí nos va a afectar, digámoslo así, en un sentido colectivo, las muertes, las destrucciones, las devastaciones, y va a terminar por hacer mella en la forma en la que interactuamos y comunicamos. Vienen grandes cambios, Ira. Ok, vamos a terminar esto aquí porque la energía se siente pesada. Vamos a terminar esto aquí, pero no antes sin que me digan una frase que les venga en este momento para terminar la sesión. Margarita. Bueno, yo siento los cambios que conducen a la libertad. Ok, Nico. Yo, Ira, podría decirte como el reflejo de la oscuridad que podemos percibir. Ok, vamos a regresar. Entonces vamos a decir, estos reflejos de la oscuridad que podemos percibir nos llevan a generar los cambios hacia la libertad. Vamos a respirar, vamos a regresar y vamos a eliminar cualquier residuo energético que se tenga, se vea y se sienta en esta sesión. Vamos a respirar. Vamos a limpiar nuestro entorno energético y vamos a regresar fuertes, potentes, sabios, extraordinarios con esta forma de vernos y de sentir, de ver todo nuestro poder. Poco a poco empezamos a retomar nuestra energía y nuestra fuerza. Y vamos a mejorar esta forma energética de sentirnos en esta sesión. Respiramos profundo y abrimos los ojos. Nico, ¿cómo te fue? Pues medio raro, me duele mucho la cabeza. Margarita, ¿cómo te fue? Ay, bien, sí estuvo muy movido, se sentían movimientos, pesadez, cosas muy
como de todo se veía un poco. Pero fíjense cómo el control mental lo estamos viviendo ahora en nuestra realidad, como los medios, como las instituciones, como estos de los, ay, ¿cómo se llama? Las redes sociales, todo está influenciado hacia un camino y hacia esta distracción. Estamos distraídos que si esto, que si lo otro, y no nos estamos enfocando absolutamente en nada. Estamos en todo y no estamos en nada. Entonces, bueno, hay que ver cómo esto lo vamos nosotros entendiendo para empezar a salir de estos distractores y empezar a enfocarnos en nosotros. Gracias chicos y gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. No se olviden entrar a nuestra página web y no se olviden, por favor, escribirnos a nuestro correo info@iracemahipnosis o también al más 52 479 204 49 73. Vamos a cortar aquí la grabación. Gracias chicos, bye.